Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a su culto virtual de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Les invito para que leamos en nuestras Biblias 2 de Timoteo 3, del 10 al 17. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Padre Celestial, grande Señor, glorioso Padre, te damos, oh Dios, toda la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Te exaltamos, maravilloso Rey. Venimos ante ti, Padre Santo, a pedir perdón por nuestros pecados, Señor. A pedirte, Señor, que nos limpies de nuestra maldad. Venimos ante ti, Señor, arrepentidos de haberte fallado, de no seguir tu palabra, de no obedecerla, Padre Santo. Guárdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a creer en ti siempre y a poner nuestros pensamientos cautivos a tu palabra. Oh Dios maravilloso, te entregamos, Padre Santo, este culto para tu gloria y honra, Señor. Las alabanzas, Señor, y la oración que entonamos sean para exaltar tu santo nombre, Señor, para glorificarte, Padre amado. Te pedimos, Padre Santo, que también tu palabra esté hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, por el alimento espiritual que tienes para nosotros, Señor. Porque como dices tú en tu palabra, que es útil para redarguir, para que seamos edificados para toda buena obra, Señor. Te pedimos por el grupo de alabanza, Señor, por la persona que va a predicar en esta noche, que seas tú, oh Dios, guiándolos, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu. Y permite, oh Padre amado, que nosotros, los que vamos a recibir tu palabra, la pongamos por obra y seamos hacedores y no solo oidores, para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió.
las espinas desgarraban de su cielo, pero aún así me sube su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como de camino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como venga vino Cristo, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Del dolor, como venga vino Cristo, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y amor. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante le sigo, porque él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida
vida que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar, tu gran dignidad Dios es unidad, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar, gran dignidad Dios es unidad, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Hermanos, acompáñenme en oración por las peticiones de nuestra iglesia. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos que podemos venir confiadamente delante de tu presencia, Señor. Señor, traemos delante de ti nuestros familiares inconversos, Señor. Que seas tú, Padre amado, tocando sus corazones, Señor, trayéndolos a un arrepentimiento verdadero, Señor, a una nueva vida, Señor. Que seas tú transformándolos, oh Dios. También, oh Dios, te pedimos por nuestros hermanos que se encuentran con quebrantos de salud, Padre amado. Que seas tú rodeándoles, Señor, que ellos no se sientan solos, Señor. Sabemos que tú eres soberano, oh Dios, y que ninguna situación se escapa a tu control, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportar, oh Dios, nuestra enfermedad, Señor, sabiendo, Dios, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, en todo momento, Padre amado.
También te pedimos por la familia de nuestra iglesia, Señor, por su vida espiritual, por fortaleza espiritual, Padre amado, que en medio de esta pandemia, Señor, seas tú, Padre Celestial, fortaleciendo los hogares, Señor, que sean hogares que día a día estén firmes en tu palabra, Señor, afirmados en ti, nuestra roca, Jesucristo, Señor. También te pedimos por las situaciones de empleo, Señor, por las situaciones económicas, Padre amado, que pueda estar viviendo cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Tú conoces nuestras situaciones, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a esperar en ti, Señor, a confiar en ti, Señor, a no desfallecer, Padre amado. También traemos nuestras peticiones personales, Señor. Tú, oh Dios, las conoces, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Nuestros anhelos están delante de ti, Señor. Ayúdanos a confiar y a esperar en tu perfecta y soberana voluntad, Señor. También nos unimos en acción de gracias con nuestros hermanos, Señor, agradeciéndote, Señor, por la forma en cómo obras en nuestras vidas, Señor, por la forma en que nos guardas, en que nos rodeas, en que nos muestras tu amor, Señor, tu bondad y tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Dios es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. A continuación, los anuncios de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Sábado 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana.
Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 10 de julio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Escuela para matrimonios. Mañana jueves 9 de julio tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248, solicitando la inscripción. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia 0022 80 84 671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Les pido que me acompañen al libro de Judas y vamos a leer el capítulo 1, versículos 5 al 7. Libro de Judas, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu preciosa palabra, Padre amado. Gracias, oh Dios, por el mensaje que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, que sea tu palabra, oh Dios, llevándonos a un arrepentimiento verdadero, Señor, que nos confronte, Señor, que quebrante todo pecado en nuestra vida, Señor. Señor, te damos gracias por nuestro pastor, oh Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificado a través de su vida, Padre Celestial. Que seas tú, oh Dios, colocando tus palabras en su boca, Señor. Que cada familia, cada hogar, Señor, en esta noche, Señor, te exalte y te glorifique, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a tener el día de hoy nuevamente un estudio acerca de Judas. Continuaremos el tema de venciendo a los apóstatas, hablando acerca de tomar las armas, y ya hemos hablado de los enemigos, el ejército y la victoria,
Y en este punto acerca de la victoria de Dios sobre todos aquellos que han resistido su autoridad y se han alejado de la verdad, vemos que Judas acude a la historia del Antiguo Testamento y da 3 ejemplos precisamente de la victoria de Dios sobre ese tipo de personas que se resisten a su autoridad y se alejan de la verdad. Es lamentable encontrar que aún en medio de ciertos grupos de pastores y convenciones y demás, que se hayan mezclado las escrituras con los pensamientos paganos de los hombres. Se creen cosas y se afirman cosas y se predican cosas en las iglesias, en los púlpitos de las iglesias, sobre cosas que Dios no ha dicho, sobre doctrinas y enseñanzas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy hablaremos precisamente de el tercer grupo de personas que se resisten a la autoridad de Dios y se han alejado de la verdad, sobre los cuales Dios ha tenido victoria. Entonces, hermano, que Dios nos dé sabiduría y discernimiento, porque no se trata solamente de denunciar a aquellos que están siguiendo tales caminos, sino que nosotros mismos seamos cuidados y guardados de tales cosas. Hablamos de Israel en el versículo 5, de los ángeles caídos en el versículo 6, y hablaremos hoy en el versículo 7 de Sodoma y de Gomorra. Voy a leer los versículos y luego iremos al Señor en oración, hermanos. Que Dios en su bondad, como estaremos estudiando el día domingo, que Dios en su paciencia, hermano, al darnos a nosotros su palabra y su Espíritu Santo, hermano, que nos ayude a permanecer en las sanas palabras, en la sana doctrina, que enseñemos la pura verdad del Evangelio. Cuando muchos hermanos en nuestras iglesias aún creen que si han puesto su confianza en Jesucristo como Salvador personal, pueden perder la salvación. Es algo que es sencillamente lamentable. Enseñanzas como esas son las que traen los falsos maestros para mantener enganchadas a las personas con miedo. Lo que haría Satanás si no fueran cristianos en la vida de esas personas. Pero ahora lo hacen son los falsos maestros. Cuando enganchan a las personas con sus lujurias, con sus vanidades y todo lo demás, para que no confíen en lo que Dios ha dicho, sino que confíen meramente en las palabras de los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a leer el texto. Dice Judas 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, siempre venimos en oración porque siempre dependemos de ti, Padre Santo. Ninguno de nosotros tiene el poder, la autoridad, la capacidad para entender y amar esta palabra de tal forma que traiga honor y gloria a tu nombre, que sea un olor fragante en tu presencia. Ninguno. Si no es porque hemos nacido de nuevo, porque tu Espíritu Santo nos ha sellado y mora en cada uno de nosotros. Si no es por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Padre Celestial, muchas personas en el mundo entero hoy están perdidos porque se les ha predicado un falso evangelio. Muchas personas aún dentro de las iglesias están perdidos y muchas personas dentro de las iglesias están muy confundidos porque no conocen a Dios, porque no conocen al Señor, porque sus vidas dependen de los hombres, de lo que les digan los hombres, y nunca van a la palabra de Dios, nunca la estudian ni la examinan, Padre Celestial. Por todos oramos, Señor, porque eso no es un tema de las iglesias en otro lugar, es de nuestra iglesia cristiana Villahermosa y todas las personas que nos rodean, Señor. Por favor, Padre, ten compasión, paciencia, misericordia, bondad, Señor, con cada uno de nosotros, y ayúdanos
a estudiar tu palabra. Ayúdanos a estar de tal manera, Dios, sumergidos en las profundidades de tu palabra, para que no naufraguemos, Señor, para que no seamos seducidos por las falsas enseñanzas de los hombres, y que nosotros como ministros, como pastores, como los ancianos de la iglesia, cuidemos el alma de nuestros hermanos, no dándoles comida ligera o chatarra, Señor, sino procurando siempre nutrir la vida de nuestros hermanos con aquello de lo cual también nos hemos alimentado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que esta noche podamos entender la forma en que trataste con Sodoma y Gomorra, así como trataste con Israel y los ángeles caídos, Señor, por haber resistido tu autoridad y por haberse alejado de la verdad. Dios, gracias, Padre Celestial, porque has dejado estas ilustraciones para nosotros hoy, para que las aprendamos y para que como iglesia tomemos decisiones, Señor, que te honren y te glorifiquen. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. A Dios sea la gloria, hermano. Versículo 7 dice que como Sodoma y Gomorra. Tanto Pedro como Judas indican que Dios hizo de estas ciudades un ejemplo. Dios las está usando como ejemplo para advertirle a los impíos que Él en efecto juzga al pecado. Dios está diciendo a todos los lectores de Judas, a todas las personas que escucharon esta carta en su momento y a nosotros hoy, Dios nos está diciendo, Él juzga el pecado, como dice 2 de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y si Dios lo hizo, hermano, ¿quién está diciendo que hoy Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? Con los falsos maestros de esta época y de esta generación se predica mucho acerca del amor de Dios, y yo no estoy en contra de tal enseñanza. Pero es lamentable que en los púlpitos no se predique sobre el infierno, sobre la obediencia a Dios, sobre la santidad, sobre el pecado o el arrepentimiento, sobre la responsabilidad individual del hombre, sobre lo que dice Dios acerca de sí mismo, sobre las escrituras, hermanos, y sobre la santidad práctica, hermano. No se enseña. Es un lenguaje siempre ligero, liviano, endulzante para motivar a las personas, y más parece un tipo de coaching, cómo manejar las cosas, la vida, los problemas, los sufrimientos. Es necesario que sepamos qué hacer con ello, hermano, pero necesitamos oír esa afirmación o esa verdad a la luz del puro evangelio de Jesucristo. No podemos quedarnos viendo entonces a la pobre mujercita que iban a apedrear, y que entonces pobrecita ella, que la iban a matar, y entonces el Señor escribió en tierra, sin reconocer que esa mujer es solamente un reflejo de la humanidad caída, que es digna de muerte, que es digna de condenación por su pecado, y que aún ella es el reflejo de que no hay quien la defienda, y aún aquel con el que estaba en adulterio no podía sacar la cara por ella. Ella es un reflejo de que el ser humano no tiene ni al mismo Satanás para que salga a defenderlo en el juicio. Aquel que le ha engañado, nadie saldrá en su defensa. Y el único y juez justo, que es Dios nuestro Señor, no tendrá a nadie que pueda contradecir sus justos juicios. Entonces estoy hablando de ese ejemplo porque escuché esta mañana algo como ¡ay, pobrecito! No, pobrecita. Y no todos tan pobrecitos, hermano. Y estamos olvidando que es que como esa mujer, igual todos nosotros, lo único que merecemos es el justo juicio de Dios. Hay de aquellos hermanos
que se han atrevido a usar mal la palabra de Dios para favorecer sus propios pecados, para poder endulzar la vida de aquellos que por familiaridad o consanguinidad o afinidad, entonces les dicen cosas muy buenas y evitan tocar los temas espinosos, los temas duros y amargos que es el pecado. Hermanos, la Biblia dice que Dios, al igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los va a poner como ejemplo, hermano, a todos aquellos falsos maestros, por cuanto se resistieron a la autoridad de Dios y se alejaron de la verdad. Cuando nosotros miramos la combinación de estas descripciones de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, se descubre que los pobladores de Sodoma y Gomorra y de las otras ciudades afectadas fueron impías, inmundas, perversas, inicuas, injustas y fornicarias. ¡Qué descripciones, hermano! Ahora, lo que el Señor está diciendo es que esa era la actitud permanente y constante. Un falso maestro no es que ocasionalmente engañe. Toda su vida y su estilo de vida es engañar y torcer las escrituras y hacer que la gente se desvíe en sus caminos. Como estas ciudades, no es que ocasionalmente cometían pecados sexuales, no es que ocasionalmente cometían fornicaciones y adulterios contra naturaleza, sino que disfrutaban de ellos y se entregaban a perseguir la lujuria. Es lo que dice la palabra de Dios. El verbo griego que se utiliza aquí muestra intensidad, es decir, dedicarse a la excesiva inmoralidad. Ya se nos volvió un paisaje y ya es casi como que es un lenguaje no tan fuerte. Y recuerde que el mundo está utilizando eufemismos todo el tiempo para reducir el impacto y la fuerza de las palabras con las que Dios se refiere a esos pecados. Y aún en el pueblo cristiano, en convenciones que históricamente eran de la palabra de Dios, aún en nuestras iglesias hermanas, encontramos este lenguaje permisivo, hermano. Y ese lenguaje licencioso y endulzante, donde se favorece el pecado que es contra naturaleza. Un pecado en el cual Dios ha hablado con mucha severidad. Y dice que son personas que se dedican a la excesiva inmoralidad. Esa era su forma de vida y de muerte. Porque en eso perecían y en eso perecieron. En el griego la frase ir en pos de vicios contra naturaleza literalmente es carne extraña o carne diferente. ¡Qué palabra, hermano! ¿Y cómo es que hay pastores de hoy en día que se atreven a decir, no, Dios es amor, no, Dios comprende, Dios entiende, lo importante es que se amen? Lo importante es que entre ellos haya amor y respeto. Y ahí vemos que ese es el lenguaje de los pedofílicos, ese es el lenguaje de los homosexuales, de todas aquellas personas que viven esas aberraciones sexuales, que son pecado. Dios les llama pecado. No son problemas mentales, son pecados delante de Dios. El hombre escogió vivir ese estilo de vida pecaminoso. Es aberrante. Pero es pecado, Dios lo llama pecado. Y Dios lo dice de muchas maneras. Una excesiva inmoralidad. Su vida se inclinaba constantemente a lo más bajo, dedicándose a actos contra naturaleza, como dice Romanos capítulo 1, versículos 24 al 27, que lo voy a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, hermano. Eso es terrible, y eso lo estamos viendo hoy en día. Y en esos días un muchacho que el hermano José, como la persona que está pastoreando a los jóvenes en nuestra iglesia, publicaba un video donde había una denuncia precisamente de eso, y utilizó este muchacho el ejemplo de la ventana de Overton, y realmente esa es la manera como se cambia una cosmovisión, cómo se estructura una forma de pensamiento. El escritor y comunicador Agustín Laje también lo ha denunciado de la misma forma. Como lo primero es volver y normalizar el lenguaje, hacer que parezca como algo trivial y empezar a hablar de eso, sea en forma de chistes o en forma de burlas, luego en forma de canciones, luego en forma de películas, y hacer que parezca como que si estuviéramos en contra o no muy de acuerdo, pero que la gente se le vaya volviendo normal el lenguaje. Y cuando ya todas las personas lo han aceptado dentro de su lenguaje popular y le han cambiado el nombre de pecado a la homosexualidad y lo vuelven como una tendencia o preferencia sexual, y ya lo vuelven a las personas dentro como responsables, hasta víctimas y todo lo demás, y así lo van volviendo hasta que finalmente se legisla sobre eso. Es la manera como se cambia el pensamiento de las personas, y hoy en día lo hemos visto. Hace un tiempo nosotros decíamos esto es inaceptable, pero ya hoy en día se ve como algo normal en nuestro medio, y la gente lo dice con una alegría. No es que cuando yo salí del closet fue muy duro, le dije a mi papá, él se puso muy triste, pero le dije a mi mamá. Y hay canciones, hay una muchacha que parece como loca, que ella creo que estuvo en la cárcel precisamente por abuso sexual de menores, Gloria Trevi, y el esposo de ella. No sé cómo es realmente la historia y no me interesa. Lo que sé es que esa muchacha difunde en una de sus canciones precisamente ese estilo de vida del muchacho que sale del closet, para no decir que es un muchacho que ya tiene la práctica del homosexualismo o que tenía la tendencia a ser homosexual y finalmente quiere vivir abiertamente como un homosexual. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que vemos, y es lo que Dios dice. Hay falsos maestros en este tiempo, personas que en los púlpitos de las iglesias están indoctrinando a las congregaciones para que las iglesias también apoyen ese estilo de vida, apoyen esta forma de vida como algo normal. ¿Y qué dice Dios? Es una inmundicia, es algo que a los ojos de Dios es pecado, es una abominación, y Él ha mandado que tal cosa debe ser apartado de la iglesia. Y por lo tanto, en el púlpito tienes que denunciarse como pecado, como cualquier pecado. Los que sostienen la interpretación de ángeles caídos en Génesis 6, que ya lo explicamos, hacen que esta carne extraña se refiera a los ángeles en forma humana. Pero cuando los ángeles invadieron Sodoma y Gomorra, eso es para aclarar un poquito, que es que hay un tipo de teólogos liberales que están forzando todo el tiempo las escrituras, como dice 2 de Pedro capítulo 2, para que diga esa palabra lo que ellos quieren que diga. Y son tan sutiles y expertos y hábiles para manipular la palabra, que claro, como hay personas que no se dan a la tarea de estudiar la Biblia, entonces lo que les llega, se lo dijeron tan bien dicho que dicen, ve, será cierto, vea, lo mejor será verdad, y dejan así. No, hermano, porque si se supone que son ángeles caídos, ¿cómo puede su pecado y el pecado de los sodomitas aplicarse a nosotros hoy, ya que no tenemos ángeles caídos que nos tienten y nos seduzcan? Ya no están por ahí. O usted los ve por ahí invadiendo la gente, teniendo hijos con las muchachas o con los hombres y teniendo hijos de gigantes. No, como decían pues esos que explican así, porque sabemos que esa enseñanza fue torcida.
Ya sabemos que no se refiere a ángeles en Génesis 6, sino a la descendencia pecaminosa, caída de Caín, que se mezcló con la descendencia santa de los hijos de Set. Ya eso lo explicamos, no voy a volver a repetir eso. Cuando la Biblia dice que los hombres estaban a la puerta de la casa de Lot, querían conocerlos, no era que eran los sodomitas y decían, oiga, hágame un favor, presénteme a ese muchacho, ¿cómo me llama? Mucho gusto, Ferney Alfredo, no, mucho gusto, Albeiro Alejandro, no, mucho gusto. No era eso, no era que ellos estuvieran pretendiendo conocerlos como una presentación personal. La expresión dice que ellos lo que querían tener eran relaciones sexuales con esos huéspedes angelicales de Lot, pero los sodomitas no sabían que eran ángeles. Ellos no es que quisieron acostarse con ellos porque eran ángeles, no, vieron dos hombres y hay que fornicar con ellos contra naturaleza, es lo que pasó. Ellos no habían. Otra posibilidad es que los sodomitas eran culpables no solo de relaciones sexuales contra la naturaleza entre sí, sino también con animales, que sería la carne extraña, y nada raro. Dios condena tanto la homosexualidad, que es que el hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre, que fornique con otro hombre, o una mujer con otra mujer. Dios llama eso pecado y lo condena como homosexualidad. Pero también Dios condena el bestialismo, hermano. Levítico 18, 22 al 25. Porque hay gente que le parece muy chistoso y muy folclórico que entonces que hay gente de cierta región en Colombia que tienen unas prácticas con ciertos animales y les parece muy gracioso. Eso se llama bestialismo. Y Dios dice, es pecado y es condenado por Dios. Dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Qué necesita usted para entender eso? Que no se va a acostar con un hombre como va a acostar con su mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de esas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Una cosa impresionante esta descripción del texto de Levítico. Dios dice que ya las naciones están corrompidas. Entonces, que esto no es nuevo, hermano. Las prácticas lujuriosas de la humanidad, este tipo de perversión excesivo, ya eso ha existido en la nación. Por eso el mundo quiere anular el cristianismo. Por eso el mundo quiere anular la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo hace? Mete falsos maestros solapadamente, rastreramente dentro de las iglesias para que difundan este tipo de enseñanzas en las congregaciones. Hermano, no importa quién sea quien lo diga, y no importa la profesión de quien lo diga. A mí no me importa si aparece, pero es que él es psicólogo, pastor. Él mire que ¿estudió qué? Que abra la Biblia. ¿Qué dice Dios, hermano? No que le dicen sus 350 escuelas de psicología que no se ponen de acuerdo. Es psiquiatra, a mí no me importa. ¿Qué dice Dios en su palabra? Hay muchos psiquiatras respetables y respetados en nuestra sociedad que están diciendo abiertamente, dicen, eso, ellos lo tratan desde el término médico o clínico, dicen, eso es algo, aberración, eso es una enfermedad mental. Ellos lo tratan así. Ya ellos no le aceptan ese tipo de conducta. ¿Qué dice Dios? La tierra lo escupió, los botó. La tierra fue contaminada y Dios dice que Él castigó a todas esas naciones. ¿Y qué espera usted? ¿Qué dice usted de Dios? ¿Cuántas veces hemos cantado y hemos hablado y hemos enseñado que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios permanece para siempre? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo?
Bueno, ¿y cómo esperamos que Dios cambie con relación a ese pecado? ¿Cómo esperamos que Dios entonces a Sodoma y Gomorra la destruyó por su homosexualismo y su bestialismo? A las naciones circundantes también. Y dice que a los pueblos de los lugares donde que era la tierra prometida, donde iba a llegar Israel, Dios los desechó, los sacó, porque ellos tenían esas prácticas. Les dice, ahora ustedes no van a hacer lo mismo, les dice Dios. Si Dios siempre ha desaprobado eso, y desde el principio Dios dice, varón y hembra los creó, si eso es claro en el lenguaje bíblico, ¿por qué tenemos que esperar que a esa hora Dios dijo, no, yo ya ahora sí les voy a dejar que hagan lo que quieran y que vivan de cualquier manera? Y a ustedes pastores y maestros y ustedes ancianos en las iglesias pueden enseñar, les doy permiso. ¿Cuándo Dios ha dicho tal cosa? De ahí que se levantan los falsos maestros y dicen, no, eso en la Biblia no está. Eso es cierto, Pastor César, pero usted no ha escuchado la nueva revelación del pastor Triquilitrín. El pastor Triquilitrín, él tiene unas revelaciones. Y la pastora Farta, la pastora Farta, ella también tiene revelaciones, y a ella Dios le ha dicho, pero hermano, a mí no me importa lo que diga la gente, que dice Dios en su palabra, hermano. Y en eso la iglesia tiene que mantenerse firme, hermano, y ser muy cuidadosa, discernir y examinar a la luz de la Escritura toda enseñanza, hermano, que traiga algún matiz, pincelada, algún tipo de insinuación feminista, de lesbianismo o de homosexualismo, cualquier cosa contraria a las Escrituras. La iglesia tiene que discernir. Por eso, hermano, se tiene que estudiar la palabra de Dios, saber quién es Dios y qué dice Él, hermano. ¿Qué dice el texto? Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, todo lo que hicieron fueron puestas por ejemplo. Fueron puestas por ejemplo. ¿Quién las puso como ejemplo? Dios, como ejemplo, como advertencia para los impíos, falsos maestros y para todas las personas que viven impíamente hoy. Advertencia. Fueron puestas, quiere decir expuestas abiertamente a la vista del público. O sea, como si Dios las exhibiera para que dijeran, esto es lo que va a hacer de todos los que viven así, y todos los que enseñan a vivir así, y todos los que dicen que aunque no vivan así, pero que respetemos a los que viven así. Eso parece contradictorio, porque Dios las expone, pero las deshace. O sea, como la palabra es como para escribir un cadáver durante un velorio, así más o menos es lo que quiere decir. Es como la figura que se utiliza para esta expresión, que así están Sodoma y Gomorra, como en un velorio eterno, perpetuo, un velorio perpetuo, donde todo el que mire dice, ve, ¿qué hay en ese féretro? Son las ciudades de Sodoma y de Gomorra que murieron por causa de su inmundicia. Entonces alguien dice, pastor, pero es que ¿cómo las van a ver si ya no están? Hoy no están a la vista del público, esa llanura, pues ahí no aparecen, es verdad. Es cierto que así no están, no se ve la gente chamuscada, ni tampoco se ve la ciudad ahí, pero los arqueólogos en general concuerdan que las ciudades de Sodoma y Gomorra, estoy hablando de arqueólogos, gente de ciencia, gente muy seria, están enterradas debajo del extremo sur del Mar Muerto. Ahí están. Y han encontrado hallazgos arqueológicos con relación a eso. O sea, hay gente que encuentra piezas y entonces dice, este tipo de destrucción de esta vasija o de este pedazo de barro, de este ladrillo, es solamente cuando hay un calor muy intenso de algo que sufrió yo no sé cuántos grados de... Dice, solamente así pudo haber quedado. Dios. ¿Cómo sirven entonces de ejemplo? Bueno,
Ahí están las páginas del Génesis, capítulo 18 y 19. Por eso no podemos dejar de predicar la palabra de Dios y enseñar que la palabra de Dios es la verdad. Eso es así de sencillo, hermano. No importa si la gente va a decir que es un libro escrito por hombres y demás. Nosotros no tenemos por qué entrar en ese tipo de discusiones, porque normalmente el que hace ese tipo de afirmaciones no sabe nada, ni de historia, ni... porque piensan que todo lo que es ciencia debe comprobarse con el método científico. No todo debe comprobar con el método científico, está el método histórico. O si no, ¿cómo sabe usted que ese país se llama Colombia? Y que esta ciudad se llama Medellín, y que tiene tantos años de antigüedad, y que hubo tales alcaldes y gobernadores y concejales, y que empezó a formar ese tipo de gobierno democrático? ¿Cómo sabe todo eso? Por la historia. ¿Eso es ciencia? Sí, eso es ciencia. La historia. Y la historia como ciencia, aunque la palabra de Dios no lo necesita, pero para aquellos escépticos, la historia como ciencia afirma y acepta la verdad de las Escrituras. Muchas veces lo he dicho. Hay libros completos de historia que nadie se atreve a refutar. Por ejemplo, la biografía de Buda o de Mahoma, y se escribieron 300 años después y nadie se atreve a refutar eso. Lo lapidan o lo cuelgan o lo decapitan. Nadie, todo el mundo simplemente sí, listo. ¿Y qué muestras hay? No, pues hay 2 pedacitos de libro así, y que no estaban los autores, y no hubo una tradición oral ni nada de eso que afirmara que eso es así. Ya todo eso se ha ido modificando, y a esa historia que hoy se escribe y de la que hoy se tiene conocimiento acerca de esos 2 personajes, la gente los da por sentado y le creen a lo que se ha dicho, aunque ya ha sido muy modificada. Mientras que toda la historia bíblica, ahí están los documentos. Imagínense, el Señor Jesús había muerto hacía 15 años y ya se estaba escribiendo el libro de Santiago. Así, más o menos, 20 años. Con esas diferencias, hermano. Estaba todo fresquito, la gente estaba viva, todo, como dice 1 Corintios 15, que lo estaremos estudiando el sábado. Había testigos, hermano, vivos de lo que se había escrito y de lo que se decía. Es una cosa impresionante, la verdad de la palabra de Dios. Entonces ahí está Génesis capítulo 18 y 19, y la gente puede leer y saber que es verdad. Y los hallazgos arqueológicos también lo confirman. Y ven claramente que Dios aborrece el pecado y que al mismo tiempo tiene paciencia y buena disposición para posponer el castigo. Es decir, Dios no los destruyó ahí mismo, en el primer momento. Paciencia. Y les envía mensajes. Lo mismo hoy. Dios es paciente. Como dice 2 de Pedro 3:8 en adelante, eso es concordante. Pedro dice que lo que algunos falsos maestros enseñan como que Dios se está tardando es la paciencia de Dios. Dios no se está demorando en el cumplimiento de la promesa del retorno de Cristo. Eso va a ser una realidad, porque Dios lo dijo y se va a cumplir como Dios lo ha dicho. El pecado de Israel fue la incredulidad rebelde, dice la Escritura, Hebreos capítulo 3. Vamos a leer Hebreos, tenemos por aquí señalado en Judas, Hebreos 3 versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese fue el pecado de Israel,
la incredulidad rebelde contra Dios. El pecado de los ángeles fue rebelión contra el trono de Dios. Ya lo recordamos cuando en una figura metafórica está una alegoría del lenguaje, está en Ezequiel y en Isaías. Y el pecado de Sodoma y Gomorra fue dedicarse a la lujuria contra la naturaleza. Incredulidad, rebelión contra la autoridad e indulgencia sexual eran pecados característicos de los falsos maestros en los días de Judas. Y las mismas características de los falsos maestros hoy. Incredulidad, rebelión contra la autoridad e indulgencia sexual. Los apóstatas serán juzgados. Esa es la conclusión evidente, hermano. Los apóstatas serán juzgados. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la Escritura? Los soldados de Dios deben estar en guardia, hermano, vigilando para que estos falsos maestros no se introduzcan en las filas, hermano, y empiecen a descarriar la gente. ¿Cómo lo hacemos? Hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, hermano. Usted tiene que vigilar que entra a su mente, que entra a su corazón. No importa, usted, hermano, le pueden decir, pero es que es familiar del pastor César, pero es que es muy amigo del pastor César, y es que eso lo hace pues una persona infalible e inerrante, ¿o qué? No, es que Pablo dice, si yo mismo o un ángel aparece y enseña un evangelio diferente, que sea anatema. Eso no tiene nada que ver, hermano. Cuida de ti mismo y de la doctrina, hermano. Eso es el mandato de Dios en estos tiempos tan peligrosos, hermano. Esa es la palabra. Yo creo que queda cortica, hermano, para lo que estamos viviendo con esos falsos maestros. Ese es el verdadero problema. ¿Qué podemos hacer en la práctica para oponernos al enemigo y mantener la pureza y la unidad de la iglesia? ¿Qué podemos hacer? Primero, debemos conocer la palabra de Dios y tener el valor de defenderla. ¿Usted qué va a defender si no lo sabe? Si a alguna persona le aparece con una doctrina extraña, con una enseñanza torcida de las Escrituras, si usted no la conoce, ¿cómo la va a defender? Por eso, hermano, prepárese, escuche la palabra de Dios. Es lamentable, hermano, es lamentable cuando yo puedo ver la estadística de las personas que se conectan a la escuela bíblica infantil, de las visitas, de las personas que están conectadas mientras los maestros enseñan las clases. Vea, yo he visto la forma en que los muchachos preparan sus clases para los niños, lo he visto. Y luego veo que cuando la clase se está enseñando, se está compartiendo ya en el internet, 4 visitas, 5, 7 visitas. Y nosotros sabemos por el listado de personas, de los niños de nuestra iglesia, que son más personas, que son más niños. ¿Cómo? Porque la mayoría de los papás, y permítame, tomo un ejemplo, que si esto fuera un celular, le dicen al niño, vea, ahí va a empezar la clase, y le entregan el celular al niño. Y el niño mira la clase y le aparece aquí otro avisito que dice un jueguito. No va a decir cuál para no. El niño le da ahí, es que es un niño. Y se distrae como usted en el culto. Se distrae también. Y ahí se le va. ¿Qué debe hacer el padre de familia? ¿Eso usted cree que cuál va a ser la lucha del hijo suyo en 10 años? Esa decisión suya con su hijo, de la forma en que usted le enseña y lo expone a la Biblia, póngala en 10 años. Esa decisión.
10 años. ¿Qué va a pasar con el hijo suyo? Con su muchacho, con el adolescente. Que ponen unas barbaridades, unas cochinadas en las redes sociales muchas veces. Y uno dice, profes, este muchacho, si está conectándose a la programación, entonces ellos hacen la verificación, sí, que sí está viendo. O tan raro es que lo que dice es totalmente contrario. Cosas como las que estamos hablando, de lujuria, de sexo, de desenfreno, una cosa terrible, hermano. ¿Cómo ese muchacho es que está viendo los cultos y la reunión de jóvenes? No entiendo cómo. Por eso usted es responsable de conocer la palabra de Dios y defenderla. Y una de las formas que empieza a defender la palabra de Dios es haciendo que los niños y jóvenes y adolescentes de su casa vean los cultos, estén en el espacio que se ha destinado para ellos, hermano. Los profesores lo van a seguir haciendo. Ellos no van a dejar de preparar las clases porque usted no es responsable con sus hijos. Ellos no lo van a dejar de hacer, porque ellos aman a Dios primero que todo y a sus hijos, al prójimo, y quieren dejar ese legado para ellos. Pero es su responsabilidad conocer la palabra y defenderla, hermano. Toda iglesia local debe ser un instituto bíblico, hermano. Y cada creyente debe ser un estudiante de la Biblia. De nada me sirve traer un mensaje para usted para mantenerlo motivado y usted, ¿qué hacer con el coronavirus y tal cosa? Vea, hermano, si la gente conoce a Dios, ¿qué más necesita? Si la gente tiene a Dios, ¿qué le hace falta? Nada. Por eso nuestro afán, hermano, es enseñarle a usted la palabra de Dios, y que hayan seminarios bíblicos y que se estudie la palabra de esa manera, para que usted se nutra, hermano, se nutra, para que usted crezca y sea fortalecido, y así pueda defender las escrituras. El púlpito necesita declarar la verdad, hermano. Tanto la verdad, lo positivo, como denunciar el error. Esa es nuestra responsabilidad. A mí no me sirve que usted quede muy contento conmigo, pero que siga viviendo en pecado. Eso no. Dios me va a pedir cuenta de eso. Lo segundo es velar y orar, hermano. El enemigo ya está aquí. O sea, no hay que esperar. Cuando Pedro y Judas, Pedro estaba anunciando lo que había de ocurrir. Y dice, habrán falsos maestros como hubo falsos profetas. Judas dice, no, ya están aquí. Y nosotros decimos, y es verdad, también aquí. Y hace mucho rato están entre nosotros, hermano. Y no es un programa de espantos. Ellos ya están aquí. No podemos dormir, hermano. Si el enemigo está aquí, no podemos dormir. No se atreva a dormir. Usted pestañea y a su hijo le enseñaron una cosa torcida. Usted pestañea y su hijo se creció. Usted cierra los ojos, los abre, y en ese momento su hijo ya tomó la decisión de irse de la casa, o de irse con unos amigos, o de hacer cosas que deshonran a Dios. Los líderes de las iglesias, los ancianos, los diáconos, deben estar alertas siempre. Ahora, los que están a cargo de entrevistar los próximos candidatos al bautismo, a la membresía de la iglesia, a pertenecer a un grupo de servicio en la congregación, deben, hermano, estar muy alertas, porque hay gente que quiere entrar en las filas de la iglesia, pero solo para hacer descarriar a los otros. Los coordinadores necesitan buscar la mente de Cristo cuando nombran maestros para la escuela dominical, obreros al ministerio de jóvenes y cualquier líder de la iglesia, cualquier siervo dentro de la iglesia. Los coordinadores deben procurar tener la mente de Cristo. ¿Cómo pensaría Jesús frente a esta persona lo que está diciendo? Es que usted no puede conocer el corazón de la gente, pero de la abundancia del corazón habla la boca, hermano.
usted lo oye hablar, usted dice, ese así piensa y ese es su estilo de vida. Por eso las preguntas tienen que ser, ¿vos qué opinas de esto? Como hoy en día sería fácil preguntarle, ¿vos qué opinas de esa marcha de toda vida negra vale? ¿Vos qué opinas de eso? Si una persona me dice, ay, sí, hermano, no, pobre, ay, Dios mío, ese no me sirve aquí. Eso es marxismo, hermano. Ese tema de la justicia social se ha metido en nuestras congregaciones. ¿Cuándo la iglesia, hermano, ha predicado al respecto? Es que si usted, hermano, es un creyente que trabaja, usted trabaja como para el Señor. Y si usted es un creyente que tiene trabajadores, usted los tiene los trabajadores como si usted fuera el Señor. Porque Dios tiene los ojos puestos sobre los unos y los otros, hermano. Así de sencillo. O sea que el problema no es la justicia social, no es que haya mejores políticos, el problema no es que haya mejores leyes, el problema es que la gente no conoce a Dios y por lo tanto no hay ese tipo de leyes. Por eso la iglesia tiene que orar. Porque si el problema fueran más leyes o mejores leyes o más políticos, mejores políticos, entonces nosotros nos esforzaríamos por eso. Pero el problema es que como eso no ocurre naturalmente, la iglesia tiene que interceder, como dice 1 Timoteo 2 del 1 al 5, porque el problema es el corazón del hombre, el pecado en el corazón del hombre. No quiere someterse a Dios y por eso formula leyes que son contra la palabra de Dios. Por eso se van en contra de lo que Dios dice, hermano. De ahí que en las iglesias también debemos cuidar eso. Las congregaciones necesitan ejercer discernimiento, hermano, para seleccionar las personas que están al servicio dentro de la congregación. Es lo primero, conocer la Biblia y defenderla, pero para eso usted tiene que exponerse a la palabra de Dios, estudiar, tomar nota, hermano, mucha nota, repase y vuelva y estudie la palabra de Dios, velar y orar. Y lo tercero, en cada congregación los miembros deben tener cuidado de dónde envían su dinero, hermano. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Porque no todo el que aparece con un nombre, con palabras religiosas en su página de internet o en su lugar de reunión es que sea cristiano. Y puede usted estar apoyando ministerios que están siendo dirigidos por falsos maestros en estos tiempos. Personas que promueven el homosexualismo, el lesbianismo, promueven el aborto, promueven la eutanasia, el feminismo, la rebelión contra los padres. Y usted puede estar destinando su dinero para eso. La Biblia dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 2: al impío das ayuda y amas a los que aborreces a Jehová. O sea, ¿a quién le está dando? Ay, pastor, pero es que qué pesado. Ay, pastor, a todos hay que ayudar, pastor. Ay, pastor, uno nunca sabe eso dónde va a terminar. Usted sí sabe, averigüe. Usted no se para en el balcón de su casa con billetes de 50,000 a tirarlo a todo el mundo. No, usted no lo va a hacer. Usted tiene que averiguar. Y la Biblia dice, ¿usted cómo va a ayudar al impío y amar a los que aborrecen a Jehová? Apoye ministerios que usted tiene claro convencimiento que promueven la gloria al Señor, el honor a Dios y que no enseñan falsas doctrinas, hermano. Tenga cuidado con eso. Y finalmente, debemos tener el valor de mantener una posición de separación bíblica, hermano, de los que niegan a Cristo. Valor. Y de los que niegan las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Debe de tener valor, hermano. Porque es que la separación es bíblica, hermano. No. El amor y la unidad, no. No siempre. No siempre. Y una vez se les va dando como tiempo a las personas y a ciertos ministerios. Uno está ahí y les estoy dando tiempo. Pues llega el momento y dice, no, yo aquí ya me voy. Esto aquí están enseñando falsas doctrinas y eso me tengo que ir de aquí. Ay, pastor, ¿y usted dónde saca eso? Le va a dar una lista de textos y usted los va a leer.
Por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Romanos 16, versículos 17 al 20. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Léalo. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 6 al 11, no hay capítulo. Valiente tiene que ser. Hay gente que es valiente para un montón de bobadas, para perder el tiempo mandándole fotos a la gente y ridiculizándolas, para hacer burlas de la gente, para pelear por cosas que no debe, para pelear por un equipo de fútbol, para hacer un montón de cosas que no tienen ninguna trascendencia. Usted tiene que ser valiente, hermano, para separarse bíblicamente de los que niegan a Cristo y de los que niegan la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a separar de otros creyentes por diferencias doctrinales menores, o que practiquemos la culpabilidad por asociación, como le pasó, les mencioné en días pasados con el doctor Rabí Zacarías. No, aquí en este caso quiero que le quede claro, hermano. Yo voy a poner este ejemplo: bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otro hermano en otra iglesia que dice: no, yo bautizo en el nombre de Jesús solamente. Normal, yo no voy a tener discusiones con él. Pero usted cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted cree en la doctrina de la Trinidad. Si él me dice que sí, no tengo ningún problema con eso. Pero si él niega a Cristo, o niega al Padre, o niega al Espíritu Santo como Dios, me aparto de él. No importa quién sea. Y eso requiere valor, y usted también tiene que hacerlo. Porque la Biblia dice que ese tipo de persona lo que busca es contaminarte y hacerte descarriar. Así de sencillo. Y Dios te lo advierte, hermano. El verdadero ejército de Dios necesita estar unido en la batalla por la verdad. No para defender una denominación, no para defender una forma de pensamiento de determinado personaje de la historia, sino la batalla por la verdad. Ahora la pregunta con la que quiero concluir es: ¿has prestado atención al llamado a las armas? Dios te ha llamado a las armas. ¿Estás listo? Síguete preparando para la gloria de Dios. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por lo que nos enseñas, oh Dios. Gracias por lo que aprendimos hoy. Gracias por las historias del Antiguo Testamento, de las cuales aprendemos tanto hoy, Señor. Para nosotros, para advertir, para enseñar. Gracias. Ayúdanos, oh Dios, a vivir conforme a lo que dice tu palabra. Ayúdanos a vivir para la gloria tuya. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a velar y orar. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a ser valientes para separarnos de todos aquellos que niegan a Cristo y las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermano, y gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios,
demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.